En el día de ayer, a última hora, INDEC dio a conocer algunos datos en cuanto a la economía y una caída catastrófica que se ha dado de un 6,7% y una de las caídas más importantes en la economía con respecto al mes de junio en comparación interanual. Una caída que preocupa teniendo en cuenta los distintos sectores de la industria que han sido afectados, en donde llega a nosotros a preocuparnos en cuanto a nuestro bolsillo y también a lo que tiene que ver con el mercado y a la economía de algún modo regional. Bueno, también dio a conocer los datos relacionados con la canasta básica total, la canasta básica alimentaria, y en referencia a lo que mencionabas vos, el dato es que lo que sucedió con estos números y estos valores son históricos, porque dicen que es el peor índice de los últimos 10 años. Para hablarnos del tema en detalle, tenemos a Mercedes Fernández, economista, quien nos va a dar un panorama un poco más claro con respecto a lo que ha sucedido con la economía. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, contanos un poquito cuál es el análisis que se puede hacer con respecto sobre todo a esta situación que se vive teniendo en cuenta los datos económicos de los últimos días. Bueno, lo primero que hay que decir es que qué significa que haya caído la actividad económica. Lo que quiere decir es que se producen menos bienes y servicios en la economía en general, en toda la nación. Respecto de eso, los tres rubros que más cayeron son la agricultura y la ganadería, la pesca y el comercio minorista y mayorista. La ganadería y la agricultura, signadas por una sequía que hubo este año muy importante, cayeron un 30% y se espera que remonte para el 2019, así que por ese lado podríamos estar más tranquilos. Bueno, se habla puntualmente de una palabra que es, y se escucha en casi todos los medios de comunicación, recesión. ¿Es probable de recesión? ¿Ya estamos en recesión? Para aclarar un poco el panorama de la situación económica. Bueno, en realidad todavía no estamos en recesión. La recesión técnica es después de 2 trimestres. Nosotros llevamos 5 meses de contracción de la actividad económica y respecto de eso se estima que sí, que va a haber una recesión. El oficialismo, Duhovne en particular, le prometió al presidente que iba a ser menor al 1% y el resto de las consultoras creen que a lo mejor va a estar rondando el 1,8%. ¿Qué sería recesión? Para aquel que está detrás de cámara que entienda qué es la recesión o cómo lo siente más que nada el usuario o aquel que va a comprar al mercado, ¿cómo lo siente la recesión? En realidad, bueno, por un lado, si venden menos, lo que van a hacer es bajar un poco los precios, eso sería lo esperable respecto a la teoría económica, y lo malo es que va a crecer el desempleo, que ahora está en el 9,1% a nivel nacional, y bueno, en Mendoza sabemos que es bastante menor, rondando el 4%. Mercedes, hay una palabra a la cual le tenemos terror y es la palabra inflación. Bueno, en realidad también al dólar y a otras palabras más relacionadas con la economía, pero nos vamos a centrar en la inflación. Y no paramos de ver datos que hablan de suba constante desde hace bastante tiempo y un dolor de cabeza que es para nosotros como ciudadanos comunes y para el gobierno. La pregunta es, ¿por qué la inflación es tan alta? Bueno, la verdad es que la inflación en Argentina tiene muchísimas causales. Parte de eso es el déficit fiscal, la emisión monetaria para financiar ese déficit fiscal, las expectativas que hacen que nosotros pensemos que los precios van a subir, con lo cual nos comportamos como si fueran a subir y caemos en una profecía autocumplida, es decir, nosotros también somos responsables de que los precios suban. Es importante eso, ¿no? Exacto. Y también pensando, lo decías recién vos, el dólar, por ejemplo. La cotización, estamos totalmente pendientes de cómo cierra la cotización jornada a jornada. ¿Y por qué este precio? Y si tenemos que pensar en un precio más elevado del dólar. Bueno, hoy cerró el mercado pensando en que el dólar a fin de año va a estar a 34 pesos. El fenómeno del dólar tiene muchísimas vertientes. Una parte es, lo hemos escuchado, la tasa de interés de Estados Unidos, con lo cual al ser más atractiva los fondos invierten en Estados Unidos. Ese fenómeno en economía se llama flight to quality, significa que invierten en lo que es más seguro. Eso hace que nuestro riesgo país aumente, sumado al problema que tenemos con la inestabilidad, no solo en nuestro país, sino también en nuestro principal socio comercial, Brasil. Vamos a hacer ahora una especie de análisis, lo vas a hacer vos que sos la especialista, con respecto al tema del dinero de las provincias. Esto, por ejemplo, por esta decisión del gobierno de sacar el Fondo Federal Solidario y tengamos en cuenta que en el caso de la provincia de Mendoza las autoridades salieron a decir que no iba a ser alto el impacto. Obviamente los municipios, encabezados por los intendentes de la oposición, dijeron que sí les iba a afectar. Urtubey hoy estuvo en la provincia y dijo que, por ejemplo, a Salta le iba a afectar y mucho esta decisión que había tomado el gobierno y lo que pedía era un sacrificio en conjunto, ¿no? También haciendo referencia de que hay provincias que tienen algunos privilegios. ¿Esto realmente afecta a la economía de las provincias, estas decisiones de la reducción del financiamiento?
Sí, por supuesto que lo afectan, pero en Mendoza el impacto va a ser bastante más limitado porque nuestro gobernador ha logrado acomodar un poco las finanzas provinciales. La mayor parte del sacrificio lo van a hacer la provincia de Buenos Aires y la capital federal respecto de la disminución de los subsidios al transporte. Bien, bueno, un panorama bastante completo de lo que tiene que ver con la economía y que teníamos que aclararlo por lo que se conocía, el dato que se conocía en el día de ayer, la caída del 6,7% de la economía en el mes de junio en comparación interanual. Pero bueno, algunos datos brindados por parte de Mercedes Fernández, que hoy vino y nos visitó. Vamos a ver si vuelve la semana que viene o vamos a ver cómo hacemos para que vuelva también y para sacarnos algunas dudas en cuanto a este ámbito que por ahí se nos complica un poco a algunos que no sabemos mucho. Exactamente, Bueno. y estamos tan pendientes de la economía que con un economista por semana me parece que nos quedamos cortos. Sí, así es. Por eso le agradecemos a Mercedes que se haya acercado y bueno, la invitación es para que en cualquier momento puedas estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir obviamente.